Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jesús el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendáis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jesús. Vivo yo, dice el Señor Jesús, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jesús. Así ha dicho Jesús el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, ni les serán más como comida, pues yo libraré mis ovejas. Así ha dicho Jesús el Señor. Esto está escrito en Ezequiel 34. Vamos a leer lo que dice el Señor por medio del profeta Zacarías 11, dice el Señor: así ha dicho Jesús mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jesús, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Escuchen lo que dice el Señor del apóstol Pedro. En el capítulo 2, 3 dice el Señor: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Escuchen, pastores, ustedes han robado al pueblo de Dios. Y ustedes dirán: ¿en qué hemos robado? Pues les voy a decir en qué han robado al pueblo de Dios. Ustedes le han cobrado al pueblo de Dios diezmos que el Señor no mandó para el pueblo de Dios. Vamos a leer en Hebreos. Vamos a leer Hebreos 7. Escuche lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos 7:5 dice el Señor: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Escuchen, hermanos, la palabra dice muy claro: verdaderamente los diezmos se tenían que dar. ¿A quiénes? A los levitas, a los descendientes de Leví, porque Dios no le dio a ellos heredad, y Dios dijo al pueblo de Israel que le diera la 10ª parte de lo que produciera la tierra. Por eso Pablo aquí en esta escritura dice que verdaderamente el pueblo de los levitas tenían derecho de recibir el diezmo del pueblo, pero eso era por mandato de ley. Vamos a seguir leyendo las escrituras en el mismo capítulo, versículo 12. Vamos a leer desde el 9. Por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice la escritura en el versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley?
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuál cambio de ley? La ley del diezmo. Dice en la Escritura: y aquel de quien se dice eso es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ustedes, pastores, dicen que son levitas. Ustedes son mentirosos. Porque nosotros venimos según el orden de Jesucristo, que es de la tribu de Judá, el cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Porque Dios nos ha hecho a todos los creyentes reyes y sacerdotes para Dios. El versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y dice: y de una introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto es Jesucristo, no es por obras de ley. Dice el Señor en Gálatas que esto no es por obras de ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros somos salvos por la fe en Jesús. Por la gracia de Dios somos salvos, no por las obras de la ley. Y el que está bajo las obras de la ley está bajo maldición, dice la palabra del Señor. También dice las Escrituras en Apocalipsis 3, versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Acaso las riquezas de este mundo son las que Dios nos mandó a buscar? Dios nos mandó a buscar las riquezas celestiales, las que están arriba. Dijo el Señor: ponga su mirada arriba en los cielos, donde está el autor y el consumador de nuestra fe, en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a leer Mateo 23, 23. ¿Qué nos dice el Señor? Escuchen muy bien lo que dice el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Aquí dice el Señor: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo más importante de la ley, lo cual los judíos, los israelitas habían abandonado. Y el Señor le dijo estas palabras: esto era necesario. Lo está hablando en pasado, que pasó. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál aquello? La justicia, la misericordia y la fe. El pueblo de Israel pagaba sus diezmos, mas en ellos no había justicia, ni había amor, ni había fe en Dios. Por eso Dios les dijo hipócritas. Y así se han hecho hoy muchos de ustedes, hermanos. Se han hecho hipócritas, porque saben que pagan un diezmo, creen que están bien delante de Dios. ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está la fe, la justicia del pueblo santo de mi Dios? ¿A dónde está? Ustedes se creen santos. Y dice el Señor: y sin santidad nadie verá al Señor. Pero también dice que solamente los justos verán el rostro del Señor. ¿A dónde están las vestiduras blancas de los santos? ¿Qué son las acciones justas de los santos? ¿A dónde están, hermanos, esa justicia? ¿A dónde está esa fe? ¿A dónde está ese amor que el Señor nos enseñó? Escuche lo que dice el Señor, y que nos lo mandó. Es una orden del Señor, es un mandamiento del Señor. Eso está en San Lucas 12, 32. La palabra del Señor dice lo siguiente: escuche, pueblo de Dios, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino celestial. Dice el Señor en el versículo 33, dice: vended lo que poseéis y da
limosnas, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor dice en su palabra: no podéis, escuchen muy bien, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a la riqueza, porque amarás más a uno y aborrecerá al otro. Y el Señor nos mandó a todos los que tuviéramos propiedades que diéramos ofrendas, quisiéramos tesoros en el cielo, no en la tierra. Y los hermanos hoy están enriqueciendo aquí en la tierra, sabiendo que todo esto va a ser destruido. Y en algún momento, cuando venga la marca del anticristo, todo el mundo tendrá que perder lo que ha poseído. Por eso el Señor nos manda: hagan el bien a todos sus hermanos, a todos los pobres, no miren a quién, háganlo, porque eso se lo mandó el Señor Jesús. Dice el Señor en Timoteo 6, escuchen lo que dice el Señor a todo el pueblo de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el Señor, está envanecido, nada sabe, deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, hermanos, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Apártate de los tales. Estos son los hombres que habló el Señor, que dijo que venían como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que quieren solamente dinero. Estos son hombres corruptos, que no les importa ganar almas para el Señor, lo que les interesa es el dinero. Dice las Escrituras: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sustento y abrigo, hermanos, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres a la destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.